Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Pensamos Hablando. Hoy vamos a tratar el capítulo 2 del libro Torre-Tagle y la diplomacia fujimontesinista, intitulado Corrupción, difícil de definir, pero más difícil de erradicar. La corrupción es un fenómeno global que no distingue de sociedades ni de contextos históricos. Siempre ha acompañado a entender a la humanidad. Esto es, al individuo en sí, desde que se organizó política y socialmente. Además, como el autor lo señala, existen tantas definiciones sobre la corrupción que nos podemos apoyar en los enfoques jurídicos, politológicos, sociológicos, hasta desde la filosofía. Debemos partir de una definición sobre la corrupción que se ajuste principalmente a nuestros intereses como investigadores sociales. Esto significa que, de una u otra forma, la definición va a ser lo más concreta posible para comprender dicho fenómeno. En este sentido, el autor repasa de forma muy juiciosa varias definiciones desde distintos enfoques. Destaca la definición que cita el autor sobre la corrupción que da Joseph Nye, Anatole Leff y Samuel Huntington, que dice: la corrupción, y abro comillas, es un fenómeno que en ciertas circunstancias ayuda a contrarrestar una serie de factores desestabilizadores. Por ejemplo, puede ser funcional para el desarrollo porque permite superar leyes tradicionales o reglamentaciones burocráticas que traban la expansión económica. Sin embargo, los autores dejan en claro que las consecuencias positivas de la corrupción son más una excepción que una regla. Sobre esta definición, el autor rechaza contundentemente las bondades que se pretenden acuñar a la corrupción, porque el hecho de sentar un precedente en contravía de la moral y principalmente de la ética, es algo peligroso, porque puede abrir una puerta hacia la corrupción administrativa. Esto ya es una forma descalificadora de cualquier tipo de beneficio que se le pueda atribuir a la corrupción. Otra definición citada por el autor y que se ajusta al caso de la corrupción en el Ministerio de Relaciones Exteriores es la que da el Banco Mundial. Abro comillas, es el abuso del poder público para el beneficio privado. Este es un tipo de definición de un corte económico, pero que se ajusta a la manera en que entendemos la administración del Estado. Esto es todo lo que tiene que ver con las burocracias, cómo funcionan las instituciones y principalmente están ligadas a los casos de corrupción desde el Estado. Recordemos, dentro de algunos ejemplos, que en el Perú principalmente la figura presidencial ha estado bastante afectada, Tenemos el caso de Alberto Fujimori, que viene purgando una pena de 25 años de prisión. Tenemos el caso del expresidente Alejandro Toledo, que está recluido en el penal Barbadillo, afrontando un juicio, por cobrar sobornos millonarios de la empresa Odebrecht, Luego tenemos el caso del presidente Alan García, que, como todo el mundo sabe, se suicidó por afrontar también ciertas demandas o denuncias, sobre el mismo caso, Luego tenemos el caso de Ollanta Humala, que estuvo 9 meses en prisión preventiva y los fiscales han iniciado un proceso, como todos sabemos, para solicitar 20 años de prisión en su contra. También el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra bajo arresto domiciliario, por haberse favorecido en contratos con la empresa Odebrecht, para construir realmente la carretera interoceánica, cuando fue ministro de el expresidente Alejandro Toledo. Y finalmente, el último de los expresidentes, el presidente Pedro Castillo, se encuentra en el mismo penal Barbadillo, afrontando una acusación, como todos sabemos, por pertenecer a una organización criminal y por su presunta participación en una red de corrupción dentro del seno de su gobierno, Y como sabemos, sobre él pesan 2 medidas de prisión preventiva, una por 18 meses y la otra por 36 meses. Continuando con la obra, el autor nos recuerda que existen un conjunto de esfuerzos desde los organismos internacionales para enfrentar el fenómeno de la corrupción.
Es el caso concreto desde la Organización de Estados Americanos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambas participan en la realización de conferencias, seminarios, intercambios, como todos sabemos, diálogos entre los mismos estados, ¿no? Y a veces invitan organizaciones de la sociedad civil. Bueno, han aunado ellos esfuerzos para que los países se comprometan en una lucha frontal por erradicar este fenómeno. Pero como sabemos, todo ha caído en un saco roto, ¿no? Como destaca el autor, lo más significativo de estos espacios tal vez es que se haya fijado el 9 de diciembre como el Día Internacional Anticorrupción. Yo me pregunto, ¿qué hemos hecho como país para hacer real una verdadera lucha contra la corrupción? Cuando digo real es que se manifieste en las acciones concretas de control específicas y donde el pueblo no sea pasivo, sino sea un vigilante del poder político. Recordemos la figura de Túpac Amaru, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista histórico, porque no solo se sublevó ante el poder virreinal, ¿no? Sino como aquel sujeto individuo histórico que levantó su voz contra la corrupción. Porque como sabemos, era abrumadora y campante los faenones, ¿no?, que hacían los corregidores a la hora de cobrar los tributos, como la conocida alcabala, en la que se saqueaba y se explotaba, ¿no?, el trabajo del indio, ¿no? ¿Será que en las escuelas se discute un Túpac Amaru desde este punto de vista, desde un enfoque que lo coloca como un pilar de la lucha contra la corrupción? ¿Qué temas se imparten en la escuela sobre la corrupción en general? Bueno, te invito a que me compartas una opinión sobre cómo deberíamos hacer pedagogía anticorrupción, de qué manera podríamos incorporar nuevas estrategias, discusiones para enfrentar este fenómeno, sobre todo para evitar que se siga corroyendo el tejido social y las instituciones, principalmente porque el Perú lo necesita y porque necesitamos forjar una nueva generación de individuos, de futuros ciudadanos, ¿no?, que se comprometan con una lucha anticorrupción permanente y sostenida en el tiempo. Muchas gracias. Te invito a que sigas observando, ¿no?, mi canal, y hasta una próxima oportunidad.